Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto estar una vez más con el selecto público, con la selecta audiencia de Flaxo Radio. Estamos el día de hoy, martes 23 de julio, con este programa Contrapunto. Estamos llegando en horario y en día especial. Normalmente salimos los lunes, pero esta semana hemos hecho un espacio el día martes porque tenemos un invitado súper especial quien ha llegado desde el país de Cuba a dar un seminario en los próximos días aquí en Quito. Entonces vamos a conversar un poquito con Jesús David Curbelo. Él es poeta, narrador, ensayista, traductor, crítico literario y además es una de las voces cubanas dentro de la literatura contemporánea, pues que han gozado de un alto reconocimiento dentro de su país y en toda Hispanoamérica. Y Jesús David Curbelo ha visitado Ecuador en varias oportunidades y en esta ocasión, como les había dicho, se encuentra presto a brindar un taller que tiene que ver con la obra de José Lezama Lima y con lo que se ha llamado, con lo que se ha dicho, el neobarroco. Y este taller se va a llevar a cabo los días miércoles 24 y jueves 25 en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Ya vamos a ahondar un poquito en esa información. Gracias por acompañarnos. Vamos a conversar un momento, una amena charla con Jesús David Curbelo. Vamos a abordar temas de su obra y también sobre el seminario, sobre el taller que se va a aportar en los próximos días. Gracias por tu compañía. Queremos agradecer a Jess Tello que nos está acompañando desde la cabina de producción. Un abrazo enorme. Gracias, Jess. Sabemos que estás dejando de hacer cosas importantes de tu tesis para ayudarnos en esta tarde. Gracias, Jesús David. Bienvenido a Flaxo Radio. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Quito? ¿Cómo llegaste? ¿Qué tal? Todo bien, todo muy bien. Sí, la última vez que estuviste en Ecuador fue en 2000, el año pasado. El año pasado que estuve en un evento por el centenario de César Dávila Andrade. Sí, estuviste en Ambato también hace 2 años, ¿no? Sí, claro, fue cuando nos conocimos en Ambato, que estaba en un taller también y presentando la poesía reunida de Aleida Quevedo. Sí, recuerdo el lanzamiento de ese libro fue en la Casa de la Cultura en Ambato. Y antes de abordar los temas referentes al taller que se va a llevar a cabo en los próximos días aquí en Quito, quería hacerte unas preguntas acerca de ti, de tu vida, de tu obra. ¿Cómo te definirías tú en pocas palabras? ¿Quién es Jesús David Curbelo? Bueno, una persona que intenta dedicarse de una manera más o menos integral a la literatura, no solo como autor, que es quizás lo menos importante, sino más bien como consumidor, como difusor, editor, profesor, o sea que casi todas las actividades de mi vida están relacionadas con el campo de la literatura. Más allá solamente de la mera autoría, ¿no? Porque entiendo que has trabajado en ensayo, en prosa, en poesía. Em, ¿Te acuerdas tú de las primeras lecturas de tu infancia? Sí, yo leía de niño, bueno, novelas de aventuras, leí muchas, de Julio Verne, de Emilio Salgari. Ya un poco más grande leí mucha novela policial, autores fundamentalmente norteamericanos y europeos, pero bueno, también cubanos, latinoamericanos, españoles. Y de manera simultánea con eso, aunque parezca que no tenga mucho que ver, leía mucha poesía. Ujú. Y fui cambiando mis lecturas de poesía de autores más tradicionales, digamos, más cercanos a la concepción estándar de la poesía, como eh, lenguaje elevado, rima,
métrica, y fui moviéndome en otras lecturas, y siempre me acompañó la lectura de poesía, eh, incluso en los estudios secundarios, en el bachillerato, y bueno, claro, en la universidad, porque ya la universidad era un problema profesional, ¿no? Porque estudiaba literatura. Y la última vez que te vi también estabas leyendo una novela policíaca, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Te gusta mucho el género policíaco? Sí, me gusta porque creo que las buenas novelas policíacas son también un termómetro para medir otros órdenes de la vida social, de la historia, de la cultura. Y creo que es un fenómeno súper interesante el que está pasando con el policíaco hoy en América Latina y en Europa y también en los Estados Unidos, que se ha convertido en un género que de hecho ha roto, digamos, los parámetros, los registros típicos del género, que se ha ido desbordando y convirtiéndose en otra cosa. Y no sé, hay muchos novelistas interesantes en, en todas las latitudes. Lo No sé, mismo, recomiéndanos un par de autores policíacos actuales. bueno, a ver, si también depende del tipo de novela, porque la novela policíaca es un campo tan amplio. Ujú, Eh, yo realmente estoy leyendo más el policíaco que está más cercano a la novela negra, ¿no? ujú. Y no sé, por ejemplo, hay un escritor italiano que no suele ser muy leído en América, que se llama Andrea Camilleri, que a pesar de que es muy conocido en Europa, su personaje protagónico que se llama el inspector Montalbano, es un personaje muy célebre en Europa, tiene series de televisión y no sé qué. Yo en América no sé si se conoce tanto, no estoy seguro. Eh, hay hay una novelista francesa que tiene un nombre de hombre que te voy a decir en un rato, porque ahora no me viene a la mente, pero es una autora que me encanta. Otro italiano que se llama Carlo Lucarelli, que me parece un escritor también súper interesante. Este hace una especie de crónica, ensayo, hace novela policial también más tradicional, pero tiene un libro espectacular sobre el fenómeno de los asesinos en serie, que es un estudio antropológico casi del fenómeno, ¿no? Y con la tesis de que los asesinos en serie, que siempre han existido, se han convertido en ídolos a partir del influjo de la prensa, sobre todo en países con una prensa de roja muy fuerte, ¿no? Y sensacionalista, y pone el fenómeno de los Estados Unidos. Claro, es el ejemplo Claro, paradigmático, que han ¿no? convertido a monstruosos criminales como, no sé, Ted Bundy, por ejemplo, Claro. en figuras que son casi tan célebres como una estrella de rock, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Y están en camisetas, en exacto, claro. artesanías y todo eso. Y, bueno, digamos, Fran Vargas se llama la a autora. la francesa. Sí, que es una mujer, pero que firma con ese seudónimo y tiene una serie de novelas súper interesantes. Que no es nuevo en la literatura, ¿no? Mujeres firmando como hombres, ¿no? Sí, sí, de Sí, muchos en este casos. caso, no sé a qué se debe el asunto, pero es una novela que a pesar de ser de tramas policiales y, y bastante tendencia a la violencia y ambientes un poco sórdidos algunas de ellas, a diferencia de otras novelas policiales, se caracteriza por un cuidadosísimo empleo del lenguaje y de la técnica literaria. O sea que es una Mm, escritora de alto nivel literario, pudiéramos ujú, decir, ¿no? Muchas veces uno asocia el policial con una narración plana, más pragmática que artística en muchos claro. casos. Ujú, No es el caso de Fran Vargas, por eso es ujú. que a mí me llama tanto la atención. Ah, qué interesante. Y mira, habíamos preguntado tus lecturas de infancia y quería preguntarte, ¿qué estás leyendo hoy? ¿Qué leíste hoy en la mañana o qué leíste ayer? Bueno, ahora estoy revisando los materiales del taller, ¿no? Y últimamente he estado trabajando con cosas muy lejanas a mi campo intelectual, libros sobre geografía política y eso, que estoy traduciendo un libro muy complejo sobre ese tema y lo he estado leyendo, pero así lectura, digamos, alguna novela que haya leído recientemente.
he estado releyendo a Elena Ferrante, la novelista italiana, que ha tenido mucho éxito últimamente porque quiero escribir un acercamiento a su obra. Estoy leyendo algunas novelistas eh, de éxito, fundamentalmente europeas, porque estoy haciendo una columna literaria digital y estoy abordando este tipo ahora mismo, y estuve metido un buen tiempo también en el universo de la novela gráfica, Oh, ya. porque estuve en eso mismo, ¿no? Investigando sobre el tema. Oye, y ahora me hiciste acuerdo una pregunta que, bueno, no la puse en el guión, pero me interesa mucho en torno a la labor que haces, ¿no? De tu vida girando en torno a la literatura y cómo la virtualidad, la digitalización también brinda herramientas pues para difundir, para hablar de literatura. Entonces, ¿cómo manejas tú la virtualidad para hablar de literatura? ¿A través de blogs? ¿Qué estrategias tienes? No, yo tengo una columna en una editorial digital cubana y que a veces se replica en una revista también con una dirección cubana, pero que radica en México, que se llama Rialta, Editorial Rialta o Rialta, Proyecto Rialta. Y yo mismo trabajo en esa editorial cubana como editor, pero no del portal. Estoy metido en el universo del EPUB, del libro Ya. digital. A mí me interesa mucho el universo digital. Yo creo que es el momento en que todo el ámbito de la lectura va a cambiar de soporte de un momento a otro de manera casi definitiva, aunque no se renuncie al libro. Y a mí no me parece que sea una hecatombe, es una cosa tan normal como cuando se cambió del papiro al libro impreso o de los libros iluminados a la imprenta y así, ¿no? Creo que es más bien un cambio de soporte que, claro, trae nuevas cosas al mundo literario porque buena parte de lo que la crítica, o la academia más bien, define ahora como literatura post-autónoma, emerge de este universo de los blogs, de este tipo de... Literatura post-autónoma, ¿a qué hace referencia? Eso es una propuesta de una ensayista argentina que se llama Josefina Ludmer, que fue la que acuñó el término. Ujú. Y está jugando con otro concepto que es el de literatura postnacional, Ya. que ese es más fácil de entender de primera instancia, ¿no? Que es, bueno, esa literatura que se produce por encima de las ambiciones o los discursos tan comunes en América Latina, en el mundo entero, pero bueno, en América Latina sobre todo, del Estado-Nación, ¿no? Claro. Ujú. Como base de un proyecto cultural, literario. Y ya empiezan a salir autores a los que se llama posautónomos, que están por encima de una literatura nacional supuestamente y tratan de escribir una literatura postnacional. Es un concepto discutible, llevado y traído por la academia. Bueno, en esos debates, Josefina Ludmer esboza el concepto de literatura posautónoma, pensando en que son literaturas que trascienden la clásica autonomía estética de la literatura y se mezclan más con lo político, con lo pragmático, y entonces en ese amplio espectro entra la novela policial, por ejemplo, que está muy Ujú. metida en eso, o el llamado periodismo de investigación, que no sé, en varios países como Colombia, bueno, los mismos Estados Unidos, ¿no? Pero en Claro, sí. América, Colombia, el propio Ecuador, ciertas zonas de Venezuela, también Cuba de alguna manera, México, han generado un tipo de literatura que no es exactamente artística, pero tampoco es del todo pragmática al estilo del Ujú. periodismo tradicional, ¿no? Y que tiene cultivadores, no sé, importantísimos. Paco Ignacio Taibo, Leonardo Padura en algunos libros, y otros más jóvenes, que seguramente aquí en Ecuador conozco varios, y muchos colombianos, también en Ujú. España hay este tipo de literatura. Bueno, todo eso vendría siendo lo que pudiera entenderse como literatura posautónoma. Claro, es un concepto
muy discutible también, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y qué interesante realmente. Es un deleite tener acá en contrapunto a Jesús David Curvelo y conversar de estos temas tan interesantes de la literatura. Y dentro de tus ocupaciones con la literatura, que son varias, tú has dicho que prefieres la de poeta o la de la poesía. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? A ver, la poesía es como mi género literario predilecto, porque creo que es la manera de pensar el mundo y de mirar que yo prefiero. Sin embargo, he ido derivando hacia el ensayo. De hecho, yo casi ya no escribo poesía, ni siquiera escribo mucha narrativa, pero no creo que tenga que ver, creo que también son etapas, ¿no? El ensayo me permite meterme en otros universos que aunque mire con la óptica de la poesía, necesito eh, la expansión del ensayo para introducirme en determinado tipo de debates, dilemas. Pero igual, sigo siendo preferentemente consumidor de poesía, lector de poesía. Y claro, al menos yo la poesía no la puedo escribir sin un estado espiritual especial. O sea, yo no puedo escribir poesía como escribo ensayos, que si me interesa un tema, me meto en él, reúno una cantidad determinada de información, investigo, dialogo con determinadas perspectivas críticas y ya estoy listo para producir un texto que entre en esa dinámica. La poesía no me funciona así. Claro. Lleva inspiración, es una palabra muy trasnochada, muy pasada de moda, pero lleva ese, yo prefiero llamarlo estado espiritual, ¿no? Pero es eso, ¿no? Claro. Y de pronto esto del ensayo también es una tradición como cubana, ¿no? Pienso en Carpentier, en Lezama Lima, ¿no? Que grandes ensayistas también. Em, Te quería preguntar, había leído sobre tus influencias que alguna vez citas en una entrevista, citas a Dante, a Giovanni Boccaccio, y quería preguntarte si dentro de ese espectro también sitúas a Geoffrey Chaucer, ¿no? Con los cuentos de Canterbury. Claro. Sí, ¿por qué este interés en la literatura medieval? A ver, a mí me interesa la literatura en general. ¿Qué pasa? Que estos autores son los que de alguna manera empiezan a separarse de la cultura grecolatina clásica, ¿no? Ujú. Y empiezan a entender y tratar de que los demás entiendan la imperiosa necesidad de hablar en lenguas vulgares. O No, sea, ya. de hecho, todos esos que han hablado son eso de algún modo, ¿no? Dante y Boccaccio en Italia, con, con la separación definitiva del italiano del latín, Chaucer en Inglaterra, y en esos libros tan antiguos ya, Ujú. si uno los lee bien, está, por ejemplo, en Dante está toda la plataforma de la literatura europea, italiana Ujú. y más allá. Y en Chaucer está igual toda la plataforma de la literatura inglesa. ¿Y para España? ¿Por el caso de España? Bueno, en España, en esa dimensión inicial, yo creo que, a menos el que más me gusta a mí, porque bueno, el Quijote es otra cosa y es más moderno ya, Ujú. pero el que más me gusta a mí es el Arcipreste de Ita, el libro de Buen Amor, que es un libro que sin llegar a ser Chaucer, pues tampoco pretende ser Chaucer, eh, y ya teniendo claro que sí es el español la lengua que se habla, o sea, ya el arcipreste va un poquito más allá de esta separación del idioma, ¿no? Aunque todavía, por supuesto, leer el libro Buen Amor en español antiguo es una tarea Ardua, compleja, ¿no? ¿no? Sí, pero es un libro que tiene igual casi toda la plataforma de la poesía española. Ahí está lo que va a ser Quevedo, lo que va a ser Garcilaso, eh, incluso un poco más allá, lo que va a ser eh, ¿cómo se llama este autor? El Alzheimer me está matando. Bueno, están casi todos los grandes poetas españoles del barroco, ya están anunciados, y algunos más en el libro Buen Amor del Arcipreste de Ita. ¿Y el Amadís de Gaula, tal vez? El Amadís es otro tipo de libro. El Amadís es un libro que está más cerca de la tradición del Quijote, ¿no? Ujú.
un libro que sí, también es muy importante para la literatura americana. De hecho, ya está, o sea, está bastante probado que casi todos los españoles, hay un libro de un ensayista norteamericano que se llama El libro del conquistador. El libro del conquistador es un estudio sobre lo que leían Ajá, los sí. conquistadores. Hay un libro también, no recuerdo quién es el autor, que se llama Lo que leían los conquistadores, que es como de los 70 mismo, donde también me Bueno, parece. a lo mejor es ese, pero el libro, el título original se llama El libro del conquistador. Ajá. Que sí, es más o menos, ese es el tema, ¿no? ¿Qué leían los conquistadores? Y El Amadís de Gaula era uno de los libros favoritos De de casi todos. cabecera, ¿no? Claro, incluso en uno de los ensayos de Carpentier, que es la base material de estudio de preparación del taller, Carpentier recuerda que el autor de la historia, Bernal Díaz del Castillo, el autor de la historia verdadera de la conquista de Nueva España, cuando llega a Tenochtitlán, dice en algún momento, esto es lo que veíamos, o sea, lo que leíamos en Amadís, ¿no? O sea, que todo ese mundo sostiene Carpentier y también sostiene en algún momento Vargas Llosa en otra parte, todo ese mundo mitológico, aventurero, obviamente fantástico para los cerebros europeos de la época, de algún modo en América cobra cuerpo, ¿no? Y efectivamente la historia, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, de algún modo es un libro de caballería, aunque es un libro histórico y relata hechos supuestamente históricos y cuenta, digamos, cosas importantes de los primeros asentamientos y guerras de conquista en América. También es un libro que tiene una mentalidad, como dice Luis Cardoso de Aragón, cierta fanfarronería mosqueteril, ¿no? Pensando en los mosqueteros de Dumas, que efectivamente es una novela de caballería. No, pues qué interesante los diálogos que estamos teniendo, saltando de una época a otra, de un país a otro. Y para hacer un salto igual cualitativo en cuanto a los temas de la literatura, quería preguntarte sobre alguno de los temas que de pronto ha sido más polémico dentro de tu obra y es el erotismo, porque entiendo que además es uno de los temas que manejas, que has leído, has hecho también como conferencias, ¿no? Entonces, quería preguntarte, pues, ¿cuáles crees tú que deben ser las cualidades estéticas del erotismo dentro de la literatura? O sea, ¿hasta qué punto se debe rozar o enfrentar o traspasar los límites de lo que tu personaje mismo, ¿no? Julio Dámaso Cabrera dice, ¿no? Los límites de la literatura y la pornografía, ¿no? En este diario de un poeta recién casado. Yo creo que los límites son muy borrosos, porque la literatura, a mi juicio, debe ser tan abierta como la vida, ¿no? Y la vida es abierta, Ujú. aunque no, o sea, por lo general, determinados grupos de poder, de cualquier tipo, político, religioso, ideológico, tienden a coartar las libertades que tienen que ver con lo erótico, porque ese es un camino que lleva sin falta a la desobediencia civil y a otro tipo de desobediencia, ¿no? Pero no es raro ver que en los periodos de crisis histórica florece la literatura erótica. Y yo creo que eso obedece a que el cuerpo es el último espacio de libertad que no te puede administrar ningún poder. O sea, tú, en última instancia, puedes hacer con tu cuerpo lo que mejor te plazca y esa libertad defenderla hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, muchos autores que se han dado cuenta de esto han usado, a mi entender, la literatura también como erótica, como una manera de hablar en clave política también, ¿no? O sea, estoy pensando... Desde el mismo Marqués de Sade, ¿no? No, el Marqués de Sade es el principal. El Marqués de Sade es como el paradigma de ese asunto. Pero, por ejemplo, en el terreno contemporáneo, un autor como Milan Kundera, Oh, ya. o un autor como Bukowski, que son autores muy parecidos, aunque son muy diferentes también, claro. Sí, parece un sacrilegio de pronto decir que Kundera y Bukowski se parecen, ¿no? Es que esa es la magia de la literatura, ¿no? Se Sí, pero, parecen y se por ejemplo, diferencian. si tú te fijas con cuidado en cierta zona de la obra de Kundera, Kundera tiene la teoría
de que el poder totalitario del comunismo destruye la personalidad y lleva al hombre a un laberinto, a una cerrazón en la que solo puede administrar su propio cuerpo, su propio placer. Y sus personajes, no se piensa en la insoportable levedad del ser, por ejemplo. Sus personajes siguen esa norma y en otras, hay otras que también tienen esos presupuestos, incluso a riesgo de su vida. O sea, al final esto les cuesta la vida. Y siempre hay como una necesidad de estos personajes de subvertir la férrea disciplina social, ideológica que impone el comunismo eurooriental sobre los ciudadanos, y esa violación de la ley casi siempre se da a través de una conducta sexual desenfrenada, en la que los personajes no vacilan en cambiar de pareja o buscar experiencias cada vez más provocativas, difíciles, que le permitan, por lo menos a un nivel representacional, creer que están disfrutando su libertad, ¿no? En el caso de Bukowski pasa lo mismo de algún modo. O sea, son personajes aplastados por el duro imperialismo norteamericano. Capitalismo en lugar de comunismo. Claro, ¿no? Casi. pero esos son personajes que están igual a través de las drogas, del sexo, del alcohol, pero sobre todo del sexo, ¿no? Las drogas y el alcohol son como complementos, ¿no? En Bukowski, en otros autores tienen otro protagonismo. Pero son personajes desamparados por completo, que lo que están buscando igual es algún tipo de salvación que pasa a través de la corporalidad, ¿no? De la indisciplina esa de los sentidos. A mí todo eso me llamó la atención y he tratado de adaptar lo que creo que aprendí en estos autores al contexto donde se desarrollan mis libros, que es un contexto también político, también histórico, por supuesto, en el que yo trato de que mi discurso vaya en esa perspectiva y no en una perspectiva contra la cual no tengo nada, pero simplemente no me gusta hacerla, de un enfrentamiento frontal contra determinados presupuestos ideológicos, estéticos, etc. O sea, entonces, eso me resulta más cómodo a mí y creo que de algún modo también a los lectores, ¿no? Pero es más divertido de alguna forma. Sí, claro, porque lo otro se convertiría más bien en un ensayo de carácter político, ¿no? Es una cosa más... Son versiones y diversiones, utilizando el otro título de tu libro, ¿no? Por eso es que he tratado de trabajar con ese tema. Y ahora te iba a hacer una pregunta sobre esto, pero se me acaba de olvidar, ya lo voy a recordar, pero hasta antes de eso, pues quería preguntarte, ¿quién es Julio Damaso Cabrera? ¿Es uno de los protagonistas de tus novelas? Bueno, es una especie de alter ego, pero que al ser un personaje de ficción, también es todo lo que yo no soy. O sea, es un personaje que podría tener muchas cosas de mi personalidad, pero igual es una especie de amalgama de otras personas que conozco y nada, como una especie de... Sí, no te diría que es casi un heterónimo, pero en algún momento tiene hasta un poco de vida independiente, ¿no? ¿Y por qué elegiste para este libro, que es, digamos, Diarios de un poeta recién casado, es a la vez novela y a la vez un libro de cuentos, ¿no? Entonces, ¿por qué elegiste para cada uno de estos episodios títulos como 10 minutos de parada de Azorín, o el de Chekhov, la Dama del Perrito, o el Sí de las Niñas? A ver, yo creo que la intertextualidad, que es una cosa tan vieja como la literatura, pero en lo que pudiéramos llamar la edad neobarroca, o sea, en los últimos años, también tiene una fuerte carga de intencionalidad cultural. Y entonces, si te fijas, ahí están autores que en muchos casos venían de sociedades cerradas, con hondos tabúes ideológicos. O sea, El Sí de las Niñas es un libro de Moratín. Moratín es un autor que tiene otro libro espectacular que se llama El arte de putear, que es un libro muy... es como una especie de manual en verso, neoclásico,
para aprender a ejercer la prostitución. Es un clásico de la literatura española. Pero fíjate si es un libro subversivo, que un profesor muy reputado, era en el momento que intentamos hacer eso, él era decano de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, y yo tratamos de hacer una edición cubana del libro, porque es un clásico de la lengua española, es como, no sé, como el libro Buen Amor, así, quizás menos publicitado, pero es un gran libro. Y no pudo ser. Y el libro ya es un divertimento, pero arrastra esa cosa sediciosa que tiene que ver con el ejercicio de la prostitución, ¿no? Como una forma de lacra social, que ni siquiera es eso del todo, porque el libro lo maneja de otra manera. Bueno, Moratín, en un contexto también de la España neoclásica, La Dama del Perrito es un libro que se desarrolla la historia en la Rusia zarista. La Despedida es una famosa novela de Milán Kundera. Y bueno, Shakespeare es el otro cuento que hay. No me acuerdo la otra referencia a quién viene, pero todos son... Sorín. Sorín, claro, que también. De esa España. Sí, pero Azorín es un autor que proviene de una España ensimismada, oscura, final del siglo XIX, con una serie de tabúes, de ese país que se convirtió en ser el imperio más fabuloso del mundo en uno de los países más pobres de Europa, del cual de algún modo sigue siendo hoy. Entonces, más pobre en muchos aspectos, no solo económicamente. Esos son como los tics intertextuales que tiene Severo Sarduy. Decía que en la cita y la reescritura en el contexto neobarroco siempre tenía la intencionalidad, que no por gusto se le pone el prefijo neo, nuevo, ¿no? O sea, si no te dices, bueno, estoy reescribiendo a Góngora y a Quevedo, o a Gracián, o al autor que sea del barroco tradicional. Y que este neo también tiene que ver un poco con una carga de futuridad. Y aunque yo no soy, curiosamente, un devoto del neobarroco en la poesía, o sea, no es que no me guste, es que yo no lo he practicado mucho, es otro asunto. Me gusta en los autores que lo han resuelto bien, de la misma manera en que me gustan los autores que tienden al neoclásico si lo han resuelto bien, ¿no? Pero en la narrativa sí lo cultivé un poco más en una novela que se llama Inferno, que es como un ajuste de cuentas mío con con estos autores, con Lezama, Carpentier, Severo, Fernando de Paso, no sé, con los grandes novelistas neobarrocos de la tradición latinoamericana. El de los tres tristes tigres, ¿no? Cabrera Infante también. Sí. ¿No? Sí. Que es otro tipo de neobarroco, pero que a mi juicio también entra en la historia de... Porque bueno, al final viene a ser como, por decirlo rápido, el horror al vacío que tenían los autores. O sea, el barroco se caracteriza por no dejar espacios en blanco. Y estos libros se caracterizan por la profusión, por el divertimento, por la abundancia, pero también por la cita torcida. Claro. Y torcida no solo porque no sepas citar, sino porque quieres recontextualizar lo que citas para diferenciar qué cosa es la que estás incorporando de lo que ya es parte de la tradición, ¿no? Lo otro sería un ejercicio de petulancia un poco, ¿no? Decir, bueno, yo he leído estos libros y aquello y los cito. Sin embargo, cuando tú distorsionas la cita, como hace Lezama, como hace Severo, como hace Cabrera Infante, como hace Fernando del Paso, entras en otra propuesta y ya eso adquiere una nueva dimensión. Y por eso es que de alguna manera puede tener nuevos abordajes, ¿no? Wow, qué interesante esta conversación, Jesús David. Ya recordé la pregunta anterior, que no sé si bueno, podremos retomar, que era que tú comparabas pues a Kundera con Bukowski, ¿no? En cierta idea que hay en lo corporal para enfrentarse pues a ciertos problemas como contemporáneos. Y en Baudelaire, ¿encuentras algo similar? Porque yo encuentro muy parecido a Baudelaire con Bukowski. Claro. Pero, a ver, Baudelaire viene quizás de otro lugar. Pero también Baudelaire es como la expresión del cansancio de una cultura, ¿no?
y de la necesidad de un cambio. Y es lamentable que también está en ese ensayo de Carpentier, casualmente, que mencioné ahorita, el uso del término decadente, ¿no? Carpentier se ríe porque dice, bueno, Baudelaire fue acusado de decadente. ¿Cuántos músicos, novelistas, incluso pensadores, que en realidad eran revolucionarios, fueron acusados de decadentes porque no seguían estrictamente un conjunto de pautas impuestas por poderes conservadores, ¿no? Desde el mismo Arguedas en Perú. Claro, claro, es el caso de Baudelaire. Baudelaire inicia una revolución en la que está muy presente el tema del cuerpo y el tema de lo marginal. De hecho, Las Flores del Mal inicialmente se iba a llamar Las Lesbianas, que era un título malísimo, ¿no? Porque al final era demasiado estrecho, ¿no? Sin embargo, algunos amigos persuadieron a Baudelaire de que eso era un disparate y Baudelaire finalmente no se lo puso. Pero los famosos poemas lésbicos de Las Flores del Mal, crearon un espanto tan grande en la sociedad parisina de la época, que fueron los que provocaron el juicio y fueron los que estuvieron sentenciados y durante mucho tiempo estuvieron fuera de las ediciones de Las Flores del Mal hasta años después. Incluso Baudelaire, en ese juicio, hay una anécdota muy simpática, que él decía, él tenía una especial simpatía por las prostitutas, pero no solo porque se codeaba con ellas y se servía de su trabajo social, ¿no? Como cliente, sino porque él se sentía, decía, identificado con las prostitutas, porque las prostitutas vendían su cuerpo y Baudelaire sentía que estaba vendiendo una cosa tan íntima como el cuerpo, que era la poesía que escribía. En ese momento que todo el arte y la literatura se está convirtiendo brutalmente en una mercancía, él se sentía una prostituta, ¿no? Y por tanto estaba en igualdad de condiciones en ese medio. Pero en el juicio cuenta la anécdota de la falsa moral, ¿no? Dice que él tenía una amante que era una prostituta profesional y que él la lleva un día al Louvre, están paseando por el Louvre y la mujer se pone rara, ¿no? Y se pone hasta un poco choqueada al ver los desnudos de Rubens, que al final son desnudos inofensivos, o sea, no son psicalípticos, son la muestra de un patrón de belleza determinado, pero ahí no hay, digamos, la carga sexual que puede haber en otros pintores posteriores, ¿no? Que son mucho más sexuales, ¿no? No creo que Rubens sea muy sexual. Sin embargo, la mujer se escandaliza y Baudelaire le dice, pero ¿cómo te vas a escandalizar si tu trabajo es vender el cuerpo? No entiendo. Y entonces la mujer dice, no, pero es que no es lo mismo hacer eso en privado que estar colgado aquí en una pared y que me lo vendan como una obra de arte, ¿no? Y entonces Baudelaire les decía a los jueces que ellos les recordaban a esa prostituta porque se escandalizaban cuando veían una cosa que igual él estaba seguro que en privado ellos practicaban o al menos consumían. Entonces, claro, Baudelaire es como el padre de cierta actitud al respecto, ¿no? Me recordaste uno de tus cuentos, no recuerdo ahora el nombre del cuento, de uno de tus cuentos en donde hay un aspirante a poeta, creo que es igual Julio Damaso, que está y está conversando como con el suegro, ¿no? Que es un tipo como muy... Ya, sí, ese está ahí en Diario de un poeta, sí, ¿no? Y es justo esa moral, ¿no? Que después se evidencia ahí. Y a propósito de eso, ¿crees que la literatura, y sobre todo la literatura erótica o los temas que hablan de transgresión, de homosexualidad, siguen siendo vedados, censurados en la literatura cubana e hispanoamericana? En apariencia no, y en el fondo sí. O sea, a pesar de que el mundo ha evolucionado mucho y en muchos países de América Latina y de Europa también se ha aprobado ya el matrimonio igualitario y supuestamente el respeto por la diversidad de cualquier tipo ha adquirido en algunos casos hasta categoría legal, no significa que haya desaparecido el prejuicio de la mente de las personas, que es otro asunto. O sea, tú por decreto puedes decir, bueno, en este país no hay racismo. Eso estamos más que cansados de verlo en miles de países de América Latina, pero en los Estados Unidos también. No sé, en México, por ejemplo,
todos los mexicanos son igual ante la ley, pero si eres más indio o menos indio, estás mejor o peor posicionado ante la ley. Mientras más blanco seas, mejor estás. Me imagino que es el caso de Ecuador, que tiene un sustrato indígena fuerte también. Al menos fue en algún momento, ¿no? Y la ley dice una cosa y la práctica social dice otra. Entonces, pasa lo mismo con estos temas que incluso son más escabrosos, porque ya no tienen un claro componente visible como puede ser el racial o el económico, porque la economía crea unas estratificaciones sociales muy severas, ¿no? Marcadas, ¿no? Sí. En el caso de las diferencias sexuales es otro asunto, porque, o sea, tú eres homosexual lo mismo si eres negro, blanco, indio, chino, rico, pobre, minero, abogado, no sé, permea todos los estratos sociales. Sin embargo, siempre hay poderes, muchas veces relacionados con, en este caso, con la ideología, con determinados tipos de iglesias, que reaccionan de una manera compleja ante estos temas, no solo de la sexualidad, o sea, sí que tengan que ver con la sexualidad, pero no solo en el caso de la preferencia sexual o del género, sino temas como el aborto o otro tipo de temas así, que suelen ser altamente espinosos, incluso en el primer mundo, que supuestamente ha pasado por eso hace años y todavía se siguen dando, lo ve uno en las noticias, solo tienes que poner cualquier noticiero de cualquier cadena internacional y lo ves que hay un escándalo de ese tipo en cualquier parte. Entonces yo creo que esa es una batalla lenta, compleja, pero que sí hay una responsabilidad social de los escritores en ella, ¿no? Claro. En ese punto, ¿no? Me recuerdas también algo que habías dicho en una entrevista anterior, que escribir igual, todo tipo de literatura es un acto político, ¿no? Sí, sí, por supuesto, detrás de... Incluso, aunque tú no tengas muy claras tus preferencias políticas, porque puede suceder. O, o si las tengas. No sé, hay un ejemplo que a mí nunca se me olvida. Balzac adoraba la monarquía. Sin embargo, la obra de Balzac es el más crudo y brutal retrato de la burguesía, que es el enemigo natural de la monarquía en ese periodo en Francia, ¿no? O sea que tú dices, bueno, igual tú crees que tú puedes creer que eres marxista y estás escribiendo una literatura reaccionaria desde el punto de vista Y antimarxista. Flowers también es como, escribe también de lo burgués a veces. Sí, pero es otro tipo de autor porque por lo menos no tenía una clara preferencia monárquica como Balzac, que sí era, digamos que devoto de la monarquía, ¿no? Em, Antes de pasar de tema y para terminar hablando de erotismo, pues yo estoy seguro que nuestros oyentes y nuestras oyentes, las personas que nos escuchan, quieren que nos recomiendes algún título de literatura erótica, no sé, algún autor de tu preferencia, alguna historia. Bueno, ahí también habría que hacerlo por matices, ¿no? A ver, Bukowski es un autor ya muy, muy conocido. Eh, Ahora, por ejemplo, en Italia hubo un escandalillo editorial hace unos años con una autora muy joven que se llama Melissa Pagnarello. Y es curioso, yo quiero escribir sobre eso pronto, porque el libro en sí mismo ni siquiera es un libro demasiado complejo, ¿no? Es un libro que se llama algo así, no me recuerdo las traducciones exactas al español, pero es algo así como cepillarse el pelo 100 veces antes de dormir, más o menos como se llama el libro en italiano. Y es la historia de un adolescente que está entrando en su vida adulta y practica determinadas variedades de sexo con un cinismo, con una falta de complejidad filosófica que puede ser lo más escabroso, ¿no? Porque también, de algún modo, el sesgo de pensamiento contemporáneo, ¿no? De ciertas zonas de pensamiento de la juventud actual. Pero ese libro levantó tremendo escándalo en Italia, un país de donde viene Pietro Aretino, de donde viene Alberto Moravia, Pierpaolo Pasolini. Dice, pero ¿cómo los italianos se pueden escandalizar de algo después de estos tres tipos, ¿no? O sea, y de otras mujeres también. Sin embargo, esta muchachita, Melissa Panarello, que es una autora, es una niña, tendrá ahora 25, 26 años, y muy célebre, o sea, ha hecho una carrera brillante en los últimos años, con este libro sacudió el panorama editorial italiano, y tú dices, bueno,
¿Cómo es posible, no? O sea, es que los prejuicios y los tabúes se reproducen, no se eliminan. La evolución no significa que con la nueva generación se cambiaron del todo los paradigmas, ¿no? Pero bueno, no sé, mira, Alberto Moravia, por ejemplo, es un autor súper interesante. El tratamiento en algunos libros de Alberto Moravia del erotismo y la política, por ejemplo, es increíble. Y es un autor que, a pesar de ser un autor célebre, ya está, no está como de moda en estos tiempos, ¿no? Eh, quería preguntarte sobre un cuento tuyo que me gusta bastante, que no recuerdo exactamente el nombre, pero trata de un caballo que se llama La Milagrosa. Por Ah, ahí lo ya. debes ubicar, ¿no? Ese cuento se llama Contigo en la distancia. Contigo en la distancia, sí, es como, yo alguna vez me lo aprendí para contarlo en esas noches de que se cuentan historias de terror y esas cosas, ¿no? ¿Qué relación tienes tú con la literatura de terror, de horror? ¿Por qué A incluir ver, un cuento así también? a mí me gusta mucho Horacio Quiroga. Yo creo que Horacio Quiroga es como la piedra fundacional de la narrativa, o por lo menos del cuento latinoamericano. Ujú. Y una de las líneas más interesantes de Horacio Quiroga es esa del fantástico que incluye elementos medio fantasmagóricos, ¿no? O sea, piensa en cuentos como El almohadón de plumas o La gallina degollada o algunos de los cuentos de vampiros que están en los libros de Horacio Quiroga. Y nada, tenía esa deuda porque aunque hoy hay un subgénero importante en el mundo de novelas de vampiros, de hombres lobos y tal, eso es un fenómeno mucho más visible en la literatura de lengua inglesa. En la literatura en lengua española, a mi juicio, es menos visible, ¿no? Y entonces, nada, quería hacer un pequeño, o sea, tocar el tema. Y como yo tengo una formación, o sea, procedo de una familia de origen campesino, rural, y estuve muy relacionado en mi infancia con ese universo de los caballos, de la cría de caballos, de ese mundo. Era también como un poco de rememorar las cosas de mi infancia. Y bueno, el cuento, si te das cuenta que es un poco quiroguiano, ¿no? En Sí, eso sí, de que absolutamente. aparece este espectro del caballo y al mismo tiempo una cosa que es muy habitual en el universo campesino cubano y me imagino que mundial, que es la relación sobre todo de los niños varones, la relación zoofílica con los animales, ¿no? Que es un tema que está también en el cuento de manera tangencial, porque al final el cuento se va por lo fantástico más. Ujú. Y en ese libro yo intenté jugar mucho con eso porque el diario de un poeta recién casado es un libro fundamentalmente realista y de algún modo crudamente realista. Sin embargo, en mi primer libro de cuentos y en este, yo me había metido en varias oportunidades en el territorio del fantástico porque es un territorio que me interesa. Ese fantástico, el de... Quirollano de alguna manera. Sí, pero no, por ejemplo, como lector sí me gusta la fantasía heroica o otros universos, incluso la ciencia ficción también me parece atractiva, las llamadas novelas de anticipación igual, pero eso es como lector, pero ya como escritor no me llaman tanto la atención. Pero ese mundo en que se desdibujan las fronteras entre lo cotidiano y lo irreal y hay cosas que rondan lo sobrenatural, pero perfectamente pudieran estar dentro del marco de lo cotidiano. Ujú. Eso sí me llama mucho la atención. Y ahí yo tengo por lo menos 3 cuentos más o 4 que andan por esa zona, ¿no? Porque es que me interesa profundamente ese fenómeno. No, y casi volvemos un poco a Carpentier también con esto estas ideas, ¿no? Del límite difuso, ¿no? Entre lo cotidiano y lo sobrenatural. Dentro de tu, digamos, de tu experiencia como escritor y lector prolífico y polifacético, entiendo que has explorado varias tendencias creativas y estéticas, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿cuáles han sido como las principales búsquedas que has hecho en el plano estético y cuáles son tus inquietudes actuales igual en el plano estético? Bueno, yo estaba moviéndome eh, efectivamente por caminos un poco distintos. Quizás en los primeros tiempos más como poeta y como narrador,
pero siempre lo que me interesa de la literatura en sentido general es la contaminación de los géneros. O sea, por ejemplo, en mi narrativa hay mucha contaminación con el ensayo, con la poesía, con el teatro. En la poesía, aunque no es tan visible a simple vista, hay mucha contaminación, sobre todo en una zona que es un poco narrativa también. Lo que me interesa es indagar cosas sobre el ser humano, sobre maneras de pensar, de sentir, de comportarse, y bueno, tratar de, de dialogar con eso de una manera artística. O en el caso del ensayo, por ejemplo, de abordar determinados fenómenos que tengan que ver con eso que acabo de decirte, ¿no? Ya desde el punto de vista más analítico, más como de reflexión. Pero mi manera de ejercer la reflexión casi siempre es desde la provocación, desde el diálogo, desde el hacerme más preguntas que plantear respuestas, ¿no? Uh-huh. O sea, porque lo que me interesa es mover mi pensamiento y también ayudar de algún modo, o intentar que los demás muevan el suyo, ¿no? Qué interesante el diálogo que hemos sostenido con Jesús David Curbelo. Hemos abordado varios aspectos de la literatura y también de la obra de Jesús David. Y pues nada, comentarles que estos días, miércoles 24 y jueves 25, se va a estar llevando a cabo el taller sobre el neobarroco caribeño, este taller que está basado en la obra de Lezama Lima. Entonces vamos ahora a compartir un par de preguntas, aspectos sobre ese taller y también sobre la vida y la obra de Lezama Lima. Entonces quería preguntarte para empezar esta sección, qué es el barroco o qué es el neobarroco caribeño? ¿A qué hacemos referencia? ¿Qué autores? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, eso es una de las dudas esas que yo tengo, que no te podría responder, porque al menos la idea del taller es partir de Lezama en diálogo con Carpentier, que son de alguna manera los dos grandes escritores cubanos del siglo XX, pero también incluir a Severo Sarduy y a José Coser, que son como los herederos de esa tradición y las figuras más visibles de la enunciación del concepto de neobarroco uno, y el otro de la puesta en práctica de un tipo de poesía entendida como neobarroca que ha permeado profundamente la poesía latinoamericana en los últimos años. Y yo creo que hay toda una línea que, claro, desmontar la línea real llevaría mucho tiempo, porque Lezama se remite a los clásicos españoles y franceses, Carpentier se remite también a los clásicos, Severo retoma todo eso, pero lo mezcla con la teoría francesa que él conoció de primera mano a través de su relación tan cercana con Roland Barthes y con otros teóricos nucleados alrededor del Quel. Y bueno, Coser igual ha sido un trashumante que ha estado moviéndose por buena parte del planeta. Y bueno, otra de las preguntas sería, ¿el neobarroco es en realidad consustancial a la expresión literaria latinoamericana? ¿Es una coyuntura? ¿Es una constante? ¿Es una moda literaria? O sea, hay mucha tela por donde cortar. Uh-huh. Y yo mismo no tengo claras las respuestas. O sea, yo tengo mis puntos de vista, pero la idea del taller fue circular previamente algunos textos de estos autores y después discutirlos. Eso entraña el riesgo de que quizás, claro, la matrícula es una matrícula de personas entrenadas que tienen conocimientos literarios y que perfectamente pueden montarse en ese diálogo, pero esa es más o menos la idea, ¿no? Ver cómo, y sobre todo inducir o tratar de provocar a las personas a leer algunos autores que quizás no han leído mucho o lo han leído desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno, reflexionar sobre ese tema. Y bueno, para hablar un poco de Lezama Lima, que es como lo que se había como promocionado, digamos, a gran escala, quería que nos cuentes un poquito sobre la obra de Lezama Lima. ¿Qué fue Paradiso o qué es Paradiso?
Bueno, Paradiso es una de las cumbres de la novela latinoamericana. Ha sido una de las piezas fundamentales de la novela cubana, muy difundida a nivel internacional, pero a la vez es un libro de muy difícil lectura, de muy difícil acceso, y que estoy seguro que mucha gente lo menciona, pero no ha pasado de la mitad, porque es un libro de verdad que es como ascender al Himalaya, ¿no? Es una especie de Himalaya literario, ¿no? Pero es una gran novela que yo creo que valdría la pena. Hoy me preguntaban por la mañana si había alguna clave. Yo propondría siempre el prólogo de Cintio Vitiera, la edición crítica de Paradiso que hizo, creo que fue La Casa de América. Sí, creo que es La Casa de América, que es un libro que tiene varios acercamientos a Paradiso, pero tiene un prólogo de Cintio Vitier en el que Cintio más o menos explica una forma de leer Paradiso, ¿no? A mí me costó mucho trabajo leer Paradiso y lo he leído en más de una oportunidad, de muchas maneras distintas, ¿no? Y siempre que vuelvo a él descubro cosas, ¿no? Es un libro súper... ¿Y por qué fue prohibido? ¿Por qué fue censurado? La historia de la censura de Paradiso es que tiene, sobre todo, un capítulo 8 en que habla del tema de la homosexualidad. Y tiene unos episodios eróticos contados en clave Lezama, que son bastante esotéricos también, ¿no? No es pornografía, es el erotismo según Lezama, que tiene más que ver con el erotismo como forma de conocimiento y de exploración del cuerpo y de la sabiduría en general. Y bueno, por supuesto, la exploración del cuerpo forma parte de la exploración del mundo, ¿no? Y del acceso a la sabiduría. Pero había habido otras tensiones en la cultura cubana alrededor de Lezama, ¿no? Lezama era, a pesar de ser en ese momento quizás junto con Carpentier y con Nicolás Guillén, el escritor cubano más importante a nivel internacional, más conocido también, era, a diferencia de Carpentier y Nicolás Guillén, que no eran eso, todo lo que de algún modo no se avenía con el nuevo proyecto político de la Revolución Cubana. Y ahí hubo un choque medio frontal en el que salió perjudicado Lezama de manera personal, y también de algún modo salió perjudicada la Revolución Cubana, porque es un episodio de triste recordación que por suerte de alguna u otra forma se fue subsanando con el tiempo y Lezama fue recuperando el justo lugar que debía haber tenido siempre. Pero yo creo que toda la historia fue parte de una sucesión de malos entendidos y de errores en la política cultural cubana que después trajeron males mayores, ¿no? Pero bueno, ya eso es tema que habría que seguiremos discutiendo el tema de Lezama. Explicar muchos pormenores históricos, porque ahí sí hay que hacer una lectura, habría que hacer una lectura muy apegada a lo histórico y muy apegada también al material documental donde están recogidos los documentos de época, periódicos, revistas, correspondencia entre personas, que de algún modo permiten entender el clima en que eso se produjo. Seguiremos hablando de José Lezama Lima este miércoles 24 y jueves 25 en el taller en el Centro Cultural Benjamín Carrión. El tiempo de radio se nos acaba, como siempre en Contrapunto no hemos terminado de hablar de lo que teníamos previsto, entonces gracias Jesús David por la invitación. Gracias a ti, ha sido muy interesante y muy ameno conversar contigo. Siempre es muy ameno conversar con Jesús David, además que aprendemos un montón. Nos vemos la próxima semana, nos vamos de vacaciones ahora acá en Flaxo Radio y nos vemos el día 12 de agosto. Cuando volvamos tendremos un programa súper especial, volveremos con Contrapunto, estaremos hablando, bueno, aún no sé de qué hablaremos, pero haremos un programa muy, muy bonito. Nos vemos el próximo lunes, estuvo con ustedes Fernando Endara, hasta la próxima.